Quise con los micrófonos hoy. Estoy complicado. Bueno, el Evangelio de hoy, según San Marcos, ¿no es cierto? Podríamos decir que marca el final del primer título que Marcos le dedica a Jesús. Si recordamos, el Evangelio según San Marcos comienza diciendo: comienzo del Evangelio, de la buena noticia de Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios. Son dos títulos que desde el principio Marcos le aplica a Jesús y que tienen que ver con lo que vendrá después. En el capítulo 8 acabamos de leer la confesión de fe de Pedro: tú eres el Mesías, primer título. Y en el capítulo 15, cuando el soldado le clava la lanza a Jesús en la cruz, brota sangre y agua, el soldado dirá: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Y ahí se completa de alguna manera esa profesión de fe que Marcos, sobre Jesús, que Marcos quiere transmitirle a sus lectores, aquellos que compartimos, o aquellos a quienes nos llega la buena noticia de Jesús. Podríamos decir que en este pasaje encontramos, si quisiéramos nosotros dividirlo, ¿no? O al menos la división que yo hago, que no es necesariamente una voz autorizada, pero tres partes, ¿no? La primera parte es encontramos las preguntas de Jesús. En la segunda parte, el diálogo con Pedro. Y en la tercera, las recomendaciones finales a toda la comunidad. En primer lugar, las preguntas. Acabamos de decir que Marcos habla de dos títulos y en la mitad de su evangelio encontramos este pasaje donde se da sentido a ese primer título. Por lo tanto, podríamos decir que este texto marca como un punto de inflexión en el evangelio de Marcos. Es como si Marcos le dijera a los lectores: paren un poquito. Hasta acá venimos conociendo un poco más a Jesús, venimos acompañándolo de alguna manera, siendo testigos de lo que hace, escuchando lo que dice, pero ahora, en este momento, no podemos seguir como si nada hubiese pasado. Tenemos que tomar una decisión. Y entonces Jesús les pregunta a sus discípulos, deteniéndose en el camino: ¿quién dicen los demás que soy yo? Es decir, ¿qué escuchaste sobre mí? Y ahí arrancan las respuestas, ¿no? Unos dicen que eres Juan el Bautista, otros Elías, otro alguno de los profetas. Y Jesús no se conforma con esa primera respuesta, sino que hace una pregunta más, podríamos decir más profunda, va al hueso Jesús. Les dice: bueno, pero ¿quién soy yo para ustedes? ¿Qué dicen ustedes acerca de mí? Es decir, a los discípulos de Jesús no nos basta con dar respuestas armadas. No nos basta para seguir a Jesús el haber escuchado cosas sobre Él. No nos basta con que otros nos hayan contado sobre quién es Jesús. Necesitamos tomar una posición ante el acontecimiento de Jesús, de su persona en nuestra vida. Porque esa posición o esa decisión que nosotros tomemos marcará el rumbo de nuestra propia vida. Muchas personas dicen que Jesús es el Salvador, pero viven como si nadie los hubiese salvado. Muchas personas dicen que Jesús es vida, pero viven como si estuvieran enfrascados o encerrados en un círculo de muerte. Y entonces a nosotros también nos vale esta pregunta que Jesús nos hace. No solamente qué te dijeron en la catequesis, en la parroquia, qué leíste en los libros acerca de Jesús, sino más bien, ¿quién soy yo para vos? En tu corazón, sinceramente, de verdad, ¿quién soy yo para vos? Tenemos que tomarnos en serio estas palabras, esta pregunta, y todos los días tendríamos que hacerlas como un punto de inflexión en nuestro caminar siguiendo los pasos de Jesús. Así que nos vamos a quedar unos segunditos con esta pregunta. Jesús te dice: ¿quién soy yo para vos? En segundo lugar, el diálogo con Pedro. Pedro enseguida, tomando la palabra, dice: tú eres el Mesías. Todo el pueblo estaba esperando al Mesías. Por lo tanto,
Pedro hace una gran cosa reconociéndolo a Jesús como el Mesías, como aquel que debía venir al mundo, ¿no? El enviado, el elegido del Señor para salvar a su pueblo. Un acto de fe genuino, profundo, pero a la vez que todavía debía purificarse. Notamos claramente que ese acto de fe tenía que purificarse porque después, un poco más adelante, en la última cena, después de la última cena, Pedro lo niega a Jesús. Y lo notamos inmediatamente ahora, cuando Jesús empieza a decirle, miren que el Hijo del Hombre debe ser entregado en manos de los ancianos, debe ser insultado, debe ser condenado a muerte y también al tercer día resucitará, pero tiene que pasar todo eso. Pedro enseguida dice, no, ¿cómo le va a pasar esto a Jesús? Y se pone a reprenderlo, dice el Evangelio de San Marcos. Pedro reprendiendo a Jesús. Y Jesús le responde, retírate, anda detrás de mí, porque tus palabras o tus deseos no son los de Dios, sino los de los hombres. Fíjense cómo Jesús nos marca de alguna manera la cancha en este sentido, ¿no? Porque nos muestra claramente que muchas veces los deseos de los hombres no coinciden con los de Dios. Nosotros, los seres humanos, buscamos acomodarnos, instalarnos, buscamos siempre pasarla bien. Y si nunca pasaríamos ningún sufrimiento, mucho mejor. Por supuesto que no está mal buscar estar bien, no valga la redundancia. Por supuesto que no está mal eso. No tenemos que buscar la cruz, no tenemos que buscar que nos pasen cosas malas. Pero no tenemos tampoco que buscar pasarla siempre bien en este mundo. La cruz, el dolor, también es parte de nuestra vida. Y a veces es inevitable. Entonces Jesús muestra claramente en este diálogo con Pedro que los pensamientos y los deseos del hombre muchas veces no coinciden con los de Dios. Segunda pregunta entonces que nos podemos hacer en esta tarde. ¿Nuestros pensamientos, nuestros deseos hoy, creemos que están coincidiendo con los pensamientos y los deseos de Dios? Y en tercer lugar, las recomendaciones finales a toda la comunidad. Jesús llama a los discípulos y les dice, el que quiera seguirme, que cargue con su cruz y me siga. Nunca explicó Jesús el sentido del mal, el sentido del sufrimiento, pero sí nos enseñó qué hacer con él. Primero con palabras, diciendo el que quiera seguirme no renuncie a la cruz, no la patee, no la deje tirada a un costado, Hágase cargo de ese dolor que le toca pasar, de ese sufrimiento que tiene que soportar. Y sígame aún en ese sufrimiento. Por supuesto que entiendo que decirlo es fácil, pero hacerlo es muy difícil. Y es por eso que necesitamos de la fuerza de Dios. En esos momentos de prueba, de dolor en nuestra vida, debemos tener la valentía de decirle a Jesús, ayúdame, envíame tu espíritu, dame tu fuerza, tu gracia, porque solo yo no puedo. Y te aseguro que Dios va a venir en auxilio tuyo. Quizá no va a hacer que sufras menos, pero sí que sufras con esperanza. Quizá no va a apartar la cruz de tu vida, porque precisamente está diciendo que cargue con su cruz y me siga. Pero sí te va a dar un motivo para seguir adelante. Y entonces Jesús les da estas recomendaciones finales y no solamente enseña qué hacer con la cruz y el mal con palabras, sino que lo enseñará con hechos. Ante la cruz, Jesús tuvo una actitud de serenidad, de entrega, tuvo una actitud de sacrificio. Es la misma actitud que nos invita a tener a nosotros tener. A poder entregarnos, a poder confiar en sus brazos, a poder abandonarnos en su presencia, sabiendo que muchas veces nosotros no entendemos las cosas que nos pasan en nuestra vida, pero Dios sí que entiende. Aun cuando nosotros no podemos explicar ciertas cosas, Dios sabe el motivo
y les aseguro que las tienen mucho más claras que nosotros. Por eso Dios, el Señor, se convierte en un Dios en el que verdaderamente podemos confiar. No solo, repito, porque nos enseña con palabras, sino sobre todo porque nos mostró en la cruz que cuando nosotros sufrimos, tenemos a alguien al lado que antes sufrió por nosotros. Por eso, en este día, el Señor nos invita a seguirlo, pero seguirlo siendo conscientes de lo que implica, de lo que significa ser cristiano. En primer lugar, teniendo la valentía de responder claramente a esa pregunta: ¿quién es Él para mi vida? En segundo lugar, teniendo también la valentía de animarnos a que nuestros deseos y nuestros pensamientos no sean nuestros, sino que coincidan con los de Dios. Y en tercer lugar, muy importante, animándonos a cargar nuestra cruz y seguirlo a Él. Animados por ese Jesús que ha dado la vida y que dando la vida nos ha mostrado que la muerte no tiene la última palabra en nuestra vida. Porque la muerte ha sido vencida, porque somos el pueblo del Dios de la vida. Pidámosle al Señor que nos conceda la gracia de seguirlo realmente como discípulos, para animarnos luego a ser misioneros, ¿no? Para animarnos a llevarlo a los demás. Hay mucha gente que sufre muchísimo. Muchos de ellos nos enseñan a nosotros a sufrir, ¿no? A mí me lo enseñó mi abuela, por ejemplo, ¿no? Una mujer valiente, corajuda, que perdió 5 hijos a lo largo de su vida. Una vida de mucho dolor, pero que siempre decía: tenés que dejar todo en manos de Dios, porque Dios sabe por qué pasa lo que pasa. Hay mucha gente entonces que nos enseña de alguna manera a sufrir, ¿no? En el buen sentido de esta expresión. No quiere decir que tengamos que buscar el sufrimiento, sino que nos enseñan a pasar el dolor con Dios, confiados en Dios. Pero también hay muchos otros que necesitan que alguien les diga: Dios está con vos y Él es el sentido de nuestra vida. Animémonos entonces a dejar que Dios transforme nuestros corazones para que así a través nuestro también vaya transformando la vida de los demás.